Apreciados hermanos, explico la palabra del quinto domingo del tiempo de Cuaresma. La primera lectura es de Isaías, capítulo 43, versículos 16 a 21. Dios hará volver a su pueblo cautivo en Babilonia a la tierra de Israel. En el siglo VI a.C., un buen número de israelitas se encontraban en exilio en Babilonia y estaban frustrados y desorientados porque parecía que Dios se había olvidado de ellos. El profeta Isaías anuncia la inminente liberación y la compara con un segundo éxodo. Así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo condujo por el desierto, acompañándolo y asistiéndolo con todos sus cuidados hasta que llegó a la tierra prometida, así también hará con el pueblo cautivo en Babilonia. Abrirá para ellos un camino y hará brotar agua en el desierto. De esta manera, el Señor de Israel será reconocido como el que libera y salva, porque no hay nada más trascendente y misterioso en él que su amor redentor. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes. Caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recuerden lo de antaño, no piensen en lo antiguo, miren que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan? Abriré un camino en el desierto, ríos en el arenal. Me glorificarán las fieras salvajes, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el arenal, para apagar la sed de mi pueblo, de mi elegido, el pueblo que yo me formé para que proclamara mi alabanza. Los israelitas se caracterizan por la importancia que conceden a la memoria. Para ellos es de vital importancia recordar los acontecimientos del pasado, porque en su historia encuentran nuevos impulsos y nuevas ideas para seguir adelante, para construir su futuro. El recuerdo del pasado es válido cuando alimenta la esperanza y prepara para un futuro nuevo. Algunos han comparado al pueblo de Israel con los remeros que, dando la espalda a la meta, avanzan mirando al punto de partida y al espacio recorrido. Esta manera de entender la historia es la que los ha mantenido unidos, incluso en los momentos más dramáticos, como cuando fueron deportados y esparcidos entre las naciones. Israel ha conservado su identidad gracias a su capacidad de recordar, de hacer referencia a su pasado, como dice el Salmo 78. Lo que oímos y aprendimos, lo que nos contaron nuestros padres, no lo ocultaremos a nuestros hijos, lo contaremos a la siguiente generación, las maravillas que Dios realizó. Nuestro pasaje recuerda el acontecimiento más importante del pasado, el punto de partida de la historia del pueblo de Israel, la liberación de Egipto y el camino del Éxodo. Pero no se trata de un recuerdo superficial de lo que pasó para crear una vana nostalgia. Cuando en el libro del Deuteronomio se invita a los jóvenes para que pregunten a los ancianos, es para recordar los tiempos antiguos que consideran las épocas pasadas, con el objetivo de que el recuerdo ayude a comprender el presente y estimule a mirar el futuro con lucidez. Porque el peligro es quedarse contemplando las maravillas de Dios ya realizadas y no creer que Dios está actualmente actuando hoy, en el presente de nuestra historia. El profeta Isaías afirma que Dios librará a su pueblo de la esclavitud en Babilonia y lo traerá de regreso a su tierra. Pero este nuevo éxodo será grandioso, eclipsará al antiguo, porque el Señor dispondrá de un camino cómodo a lo largo del inhóspito desierto, para hacer bien llevadero el regreso. Hará brotar manantiales de agua y los israelitas beberán en la misma fuente con los animales salvajes, chacales, avestruces, como ocurría en el paraíso terrenal. Se trata de imágenes poéticas y espléndidas que muestran cómo Dios nunca se olvida del ser humano. Él no ha actuado solo en el pasado, hoy continúa manifestando su amor, realizando maravillas aún más sorprendentes, pero para verlas es necesario contemplar los acontecimientos con los ojos de la fe. La segunda lectura es de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 a 14. La experiencia de Pablo después de haber encontrado a Cristo. Pablo era un fariseo observante y defensor de la ley y de la tradición de sus antepasados.
Como buen fariseo pensaba que la salvación se alcanzaba mediante un esfuerzo personal, era un mérito concedido por Dios a quien hacía buenas obras. Pero cuando encontró a Cristo, rompió con su pasado y se abrió a la novedad del Evangelio. A partir de ese día, todo aquello en que había puesto su confianza perdió valor, lo consideró como basura. Todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos, configurarme con su muerte, con la esperanza de alcanzar la resurrección de la muerte. No es que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección. Yo sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó. Hermanos, yo no pienso haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome de lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Es importante seguir el ejemplo de Pablo, aunque no es fácil. Hay que romper con el pasado y abandonar ciertas tradiciones y creencias que no concuerdan con el Evangelio anunciado por Jesús. Desde niños hemos aprendido muchas tradiciones que nos parecen lógicas porque obedecen a nuestros razonamientos y pensamientos humanos. El objetivo de nuestra vida es alcanzar el conocimiento de Cristo. Por conocimiento no se entiende algo meramente conceptual, sino que hay que comprender su significado de acuerdo con la tradición bíblica. Conocer significa tener una experiencia personal y vital en el sentido de entrar en comunión de vida y de sentido con una persona. A partir de su experiencia, el apóstol nos invita a identificarnos totalmente con Cristo. Cuando Pablo encuentra a Cristo, asimila sus pensamientos, sus palabras, la manera de comportarse, etc., al punto que se atreve a pedir a los corintios y a los filipenses: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sin embargo, Pablo también admite que aún está muy lejos de la meta, pero que corre en dirección hacia ella. En la primera carta a los corintios, el apóstol utiliza la imagen del atleta. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. El cristiano no obtiene el premio por sus propios méritos, sino porque Dios se lo concede como un don gratuito. El Evangelio es de San Juan, capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesús perdona a la mujer adúltera. Todas las religiones tienen la creencia de que después de la muerte habrá un juicio por parte de Dios y lo proyectan con categorías antropológicas, es decir, se proyecta en Dios nuestra justicia humana. El cuadro que ustedes ven a mis espaldas es llamado el juicio de Osiris, o juicio del alma del difunto para acceder al más allá. El juicio en el más allá era el acontecimiento más importante y trascendental para el difunto desde la perspectiva de la mitología egipcia. El espíritu del difunto era guiado por el dios Anubis ante el tribunal de Osiris, que era el dios más importante del panteón egipcio, dios de la resurrección, de la regeneración del Nilo y de la fertilidad, inventor de la agricultura y de la religión. Anubis extraía mágicamente el corazón del muerto y lo depositaba sobre uno de los dos platillos de la balanza. El corazón era contrapesado en el otro platillo con la pluma de Maat, que representaba la verdad y la justicia universal. El tribunal de Osiris estaba conformado por 42 jueces. Cada uno estaba vinculado con un pecado específico. Por tanto, el difunto debía confesar que no había cometido en su vida ninguno de estos 42 pecados. En la medida en que iba confesando, el corazón podía o no aumentar de peso. Si el difunto dice la verdad, los jueces lo declaran justo de voz, es decir, era justificado y pasaba con éxito la prueba ante el tribunal de Osiris. El escriba llamado Tot anotaba los resultados y los entregaba a Osiris, quien al final del proceso
dictaba sentencia. Si el corazón pesaba menos que la pluma de Maat, la sentencia era positiva y el difunto podía vivir eternamente en los campos de Aaru, que era el paraíso en la mitología egipcia. Si el corazón pesaba más que la pluma, la sentencia era negativa, entonces era arrojado a Amit, el devorador de los muertos, un ser que tenía cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo y torso y patas delanteras de león. Devorando el corazón, este monstruo causaba la segunda muerte y el difunto perdía su condición de inmortalidad, por tanto dejaba de existir para la historia de Egipto. El Islam también enseña un juicio final donde los justos serán recompensados en el paraíso y los injustos irán a un castigo en el infierno. Es posible que también nosotros pensemos que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, porque no es fácil comprender su misericordia y armonizarla con el concepto humano de justicia. Solo la palabra de Jesús, su evangelio, nos puede ayudar a comprender el amor y la justicia divina. En nuestro pasaje se evidencia la novedad de la sorprendente y tal vez escandalosa justicia de Dios. Él no condena, sino que salva a todos sus hijos. No es fácil acoger la imagen de Dios que nos presenta Jesús de Nazaret. Es por esto por lo que el texto de la mujer adúltera tuvo una historia complicada. Nosotros creemos que la pecadora estaba arrepentida y en consecuencia Jesús le dice: yo tampoco te condeno, pero el pasaje no dice nada al respecto. Sin embargo, fue a causa de esta frase de Jesús que los primeros cristianos suprimieron el pasaje de los evangelios. Durante 2 siglos no aparece este relato en los manuscritos del Segundo Testamento y solo hasta el siglo III fue incluido en el Evangelio de Juan. Tal vez por aquella época se pensaba que la acogida de Jesús a la pecadora y el perdón concedido a ella fueran malinterpretados y concedieran una patente de inmunidad a las mujeres casadas, como una aprobación del adulterio. Por consiguiente, era mejor suprimir el relato. Pero realmente el relato fue ignorado en los 2 primeros siglos porque en esa época imperaba una pastoral muy rígida que en muchas ocasiones se negaba el perdón de los pecados. Era una medida adoptada por el aumento del número de cristianos y la disminución de su coherencia de vida con el Evangelio. Esta pastoral rígida quería atacar un cierto laxismo que no consideraba como falta grave los pecados cometidos después del bautismo. Para contrarrestar este laxismo, apareció una corriente muy severa con los pecadores, que no concedía el perdón para 3 clases de pecados: negar la fe, el homicidio y el adulterio. Quien cometiera uno de estos pecados debía ser expulsado de la comunidad. Esta sentencia se encontraba en un libro famoso llamado El Pastor de Hermas, que fue escrito hacia la mitad del segundo siglo. El tema principal de esta obra es que el pecado posbautismal puede ser perdonado al menos una vez y que llegará un día de arrepentimiento, después del cual los pecados ya no podrán ser perdonados. Y si alguien había sido expulsado de la comunidad y quería regresar, tenía que seguir un protocolo especial, hacer penitencia por varios años, ayunos, mortificaciones y oraciones, y finalmente recibir un segundo bautismo. De esta manera la persona se podía reconciliar con la comunidad, pero esto sucedía una sola vez en la vida. Si llegaba a pecar otra vez, solo tenía que acogerse a la misericordia de Dios. En el siglo IV, cuando ya se había aceptado el texto de la adúltera en el Evangelio de Juan, apareció una especie de manual para el clero llamado las Constituciones Apostólicas, que recomendaba a los obispos que en el trato con los pecadores aplicaran lo que Jesús había hecho con aquella mujer pecadora. Hay un acuerdo entre los estudiosos de la Biblia de que el pasaje no lo escribió Juan, sino Lucas, y estaba ubicado originalmente al final del capítulo 21 de su Evangelio. El estilo, el argumento, el lenguaje es típico de Lucas. Incluso él le había hecho el cuadro narrativo que encontramos casi igual al inicio del texto de Juan. No podemos confundir a la pecadora de nuestro pasaje con aquella mujer pecadora pública del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, que en casa de Simón el fariseo lloró, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos.
Son mujeres distintas en episodios bien diferentes. Escuchemos la introducción de nuestro pasaje. Jesús se dirigió al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo. Todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Por el monte de los Olivos aparece el sol que ilumina el templo de Jerusalén. Es desde este monte que desciende Jesús, entra por la puerta oriental y se sienta junto al pórtico de Salomón, donde se solían sentar los rabinos para leer la Torá, hacer catequesis y dar consejos a quienes los pedían. En el templo había dos recintos llamados tribunales superiores, ocupados por 23 jueces que desde la mañana hasta la tarde resolvían las causas más importantes y dictaban sentencia. Ciertamente en las provincias existían pequeños tribunales, pero cuando el asunto era muy grave se debía acudir a Jerusalén, donde se administraba la justicia en nombre de Dios y de acuerdo con las leyes prescritas por Moisés. En el templo también había un tercer recinto donde se ubicaba otro tribunal, el Sanedrín, que era la Corte Suprema de la ley judía, con la misión de administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, tanto oral como escrita. Además, ostentaba la representación del pueblo judío ante la autoridad romana. El Sanedrín estaba compuesto por 71 jueces, en conmemoración de lo que Dios había dicho a Moisés en el desierto: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. El Sanedrín podía dictar incluso sentencia de muerte pidiendo la autorización al gobernador romano, como sucede en el caso de Jesús. Por tanto, en el templo de Jerusalén existían varios tribunales, como dice el Salmo 121. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. En la época de Jesús, Caifás era quien presidía el Sanedrín, compuesto por varios grupos diferentes: sacerdotes de alto rango, hombres de negocios influyentes en Jerusalén, escribas y fariseos. Ellos administraban y aplicaban la justicia en nombre de Dios y seguían las disposiciones de la Torá. En el episodio de la mujer adúltera se presentan dos modos de administrar justicia. El primero es el de los escribas y fariseos, que se basan en la ley de Moisés y piensan interpretar el pensamiento de Dios a través de ella. Y el segundo modo de administrar justicia es realmente el de Dios, que es la justicia que presenta Jesús. Él está sentado como un maestro y administra justicia desde temprano, cuando surge el nuevo día, cuando los rayos del sol que asoman por el monte de los Olivos ilumina el edificio del templo. Escuchemos cómo continúa nuestro pasaje. Los escribas y fariseos le presentaron una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en el centro y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que mujeres como esta sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, para tener de qué acusarlo. Los escribas y fariseos se indignaban porque Jesús se juntaba con publicanos y pecadores y hacía fiesta con ellos. No aceptaban la nueva imagen de Dios que él presentaba, un Dios que acoge a los pecadores y los perdona. Cuando estos dos grupos religiosos sorprendieron a la adúltera, se alegraron porque era una ocasión para probar a Jesús, porque como estaba a favor de los pecadores, entonces querían verificar si defendía a la mujer adúltera o dictaba sentencia en contra de ella. Ellos no conducen al hombre que estaba con la adúltera como prescribía la ley, sino solo a ella como excusa para tenderle una trampa y tener de qué acusar a Jesús, porque lo que está en discusión es la nueva imagen de Dios y su justicia que predicaba Jesús. La ley de Moisés prescribía la lapidación para la mujer que no llegara virgen al matrimonio. Los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera. Los escribas y fariseos evocan esta forma de muerte para la adúltera porque en el Deuteronomio solo se dice que los dos implicados deben morir. Si encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel.
Esta es la justicia que seguirán los escribas y fariseos y que es totalmente contraria a la justicia de Dios que proclama Jesús. Para estos dos grupos religiosos el pecado se elimina suprimiendo a las personas pecadoras. En realidad, la pena de muerte no se aplicaba en Israel. La Biblia utiliza este lenguaje para señalar el mal, para indicar que un pecado cometido ha sido considerado muy grave y que la persona se encuentra frente a un reato muy grave, por tanto, está echando su vida a la basura. Por ejemplo, quien le pegue al padre o a la madre o quien viole la ley del sábado es digno de muerte. Pero en realidad la pena de muerte no se ejecutaba. El Talmud, que es un libro que contiene la tradición oral, doctrinas, ceremonias y preceptos de la religión judía, afirmaba que un Sanedrín que decretara una pena de muerte cada 70 años era retenido como extremadamente severo. Por tanto, la mujer adúltera sabía que podía ser castigada, pero no lapidada hasta la muerte. La manera de practicar la justicia de los escribas y fariseos era contradictoria, porque para indicar que una persona estaba obrando mal había que hacerle mal, como para decir que no hay que sufrir, se hace sufrir. Es lo mismo que sucede con la ley del talión, que prescribe pagar vida por vida. Entonces, para decir que no hay que quitarle la vida a otro, hay que quitarle la vida a quien comete un homicidio. Esto resulta contradictorio. Los escribas y fariseos están poniendo a prueba a Jesús y piensan lograrlo porque ahora él tendrá que tomar una decisión. O continúa defendiendo la imagen de un Dios que perdona a los pecadores o sigue las normas de la Torá como hacen ellos y por tanto Jesús tendría que condenar a la mujer adúltera. Si no sigue lo prescrito por la ley de Israel, ahí mismo dentro del templo está el Sanedrín para acusarlo. Ahí está el máximo tribunal que le haría un juicio y le aplicaría una pena o un castigo ejemplar. Cuando los escribas y fariseos preguntan a Jesús, ¿y tú qué dices?, él guarda silencio y hace un gesto un poco extraño. Escuchemos. Jesús se agachó y con el dedo se puso a escribir en el suelo. Como insistían en sus preguntas, levantó la mirada y les dijo, el que no tenga pecado tire la primera piedra. De nuevo bajó la mirada y seguía escribiendo en el suelo. Los oyentes se fueron retirando uno a uno, empezando por los más ancianos hasta el último. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí en el centro. Jesús alzó la mirada y le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella contestó, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ve y en adelante no peques más. Jesús no pone en evidencia sus intenciones, sencillamente escribe en el suelo y no discute con sus adversarios, pero él sabía que ellos le estaban tendiendo una trampa. Pero lo que interesa al maestro es salvar a las dos partes, es decir, salvar a la mujer que pertenece al grupo de los pecadores, pero también salvar a sus acusadores que se consideraban justos, porque Jesús los quiere felices y quiere que todos acojan con gozo la nueva imagen de Dios. Los escribas y fariseos reaccionan en grupo y cuando se actúa en grupo, las acciones no permiten establecer responsabilidades individuales. Por tanto, Jesús comienza por hacerlos reflexionar que tomen conciencia individual de lo que pretenden hacer. Es por esto por lo que Jesús escribe en el suelo para crear un ambiente de silencio propicio para la reflexión. Ciertamente, el silencio causa miedo cuando la persona entra en sí misma, porque al no tener distracciones está obligada a reflexionar, a pensar y a aceptar ciertos pensamientos que antes quería rechazar. La mujer adúltera con su pecado se ha hecho daño a sí misma y a su familia. Pero estos dos grupos religiosos están empeñados en causarle otro mal, creyendo que así se resuelve el problema. Quieren agregar otro mal al que ella ya tiene y así se sienten orgullosos en vez de experimentar vergüenza. Ellos no hacen silencio, sino que repetidamente están interrogando a Jesús. Así lo expresa el texto griego utilizando el verbo epimeno en imperfecto, es decir, permanecían, insistían continuamente en sus preguntas.
Es aquí cuando Jesús levanta la cabeza y dice: el que no tenga pecado, que lance la primera piedra sobre él. Si sus adversarios se creen íntegros, puros, y están convencidos de que dando muerte a la persona se elimina el mal, entonces que lancen la primera piedra. Pero si ellos se consideran pecadores, serían también merecedores del mismo castigo. En realidad, no hay que juzgar a quien peca distinto. Nosotros pertenecemos a este grupo cuando lapidamos a las personas con nuestra lengua, con chismes, con nuestras acciones, calumnias o difundiendo los errores de otras personas. Nuestro pasaje menciona 2 veces el gesto de Jesús. San Jerónimo pensaba que Jesús estaba escribiendo los pecados de los acusadores, pero ya nadie acepta esta interpretación porque el Maestro quiere salvar, no humillar a sus adversarios. Entre los pueblos semitas existía la costumbre de escribir garabatos en el suelo mientras pensaban. Así descargaban la tensión o controlaban la irritación ante preguntas absurdas o provocadoras. Jesús está escribiendo sobre la piedra, y este gesto hace referencia a un pasaje del libro del Éxodo, cuando el dedo de Dios escribía el decálogo sobre la piedra. Con este gesto, Jesús está recriminando a sus interlocutores porque ellos están juzgando según la ley de la antigua alianza escrita sobre la piedra y olvidan la nueva alianza que Dios hizo con su pueblo por medio del profeta Jeremías. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El corazón humano puede ser de piedra o de carne. El corazón de piedra es inerte, pero el corazón de carne acoge y asimila los pensamientos de Dios. Mientras Jesús escribe, los acusadores se marchan uno por uno, comenzando por los más ancianos. Y de esta manera Jesús logró su primer objetivo: salvar a sus adversarios. Jesús levanta la mirada e inicia el diálogo con la mujer adúltera, quien permanece de pie. Jesús adopta la posición del esclavo que levanta la mirada para servir y no la del juez que mira desde lo alto a los acusados. Cuando Jesús encontró a Zaqueo, él alza la mirada porque Zaqueo estaba en el árbol. Jesús abajo, el pecador arriba, porque él ama, está al servicio de quien se ha equivocado. Esta es la imagen de Dios que Jesús nos presenta. Sin que la mujer manifieste arrepentimiento, Jesús pronuncia sentencia: tampoco te condeno, ve y en adelante no peques más. Jesús hace diferencia entre el pecado y el pecador. Él odia el mal, no justifica el pecado. El adulterio es un pecado grave que trae consecuencias dramáticas en los corazones, no solo de quienes lo cometen, sino de otras personas. En el discurso de la montaña, Jesús no solo condenó el adulterio, sino que llamó adulterio al mínimo deseo que emerge del corazón de una persona por otra. Jesús está de acuerdo con la ley de Israel en que el adulterio es un mal, lo denuncia y pide a la mujer que no vuelva a hacerse daño. Pero si llega a pecar nuevamente, las veces que sea, Jesús no la condenará, porque Dios condena el mal, pero no a sus hijos. Esta es la nueva imagen de Dios que Jesús nos ha enseñado. Dios no hace justicia despedazando y mandando al infierno a sus hijos que se han equivocado. Esto no es hacer justicia, sino una venganza. Jesús nos presentó el rostro de Dios que pide que no juzguemos ni condenemos a nadie. Les deseo un feliz domingo.